Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Espero que Dios los cuide. Espero que a todos los hermanos estén con Dios. Amén. Que sigamos alabando al Señor, pero en sus casas para que ustedes estén con el Señor, con nuestro Padre, nuestro Señor, que todos estén bien. Amén. Saluda a los pastores, saluda a los niños. Espero que estén todos bien. Con Dios. Vamos a orar una oración con la prima que está acá hoy día. Gracias a Dios que pudo venir. Hagamos una oración. Amén. Que Dios nos vea. Amén. Orando. Amén. Ya, Señor, te pido que nos cuides, Señor, que nos guardes, Señor. Amén. Amén. A todos los hermanos que los cuiden. Sí, Señor. Cuida a los pastores. Amén. Cuida a toda la familia que esté junta, Señor, en sus casas. Amén. Que se cuiden. Saludos a todos los hermanos y a todos los niños que estén en sus casas, Señor. Que se queden. Porque Dios está con ustedes, Señor. Amén. Dios es nuestro Padre, Señor. Dios es nuestro Señor. Espero que todos estén con el Señor. Amén. En el nombre de Jesús también te pido que cuides a toda la familia, Señor. Que Amén. estés Amén. con su familia. En Amén. el nombre de Jesús, amén. Amén. Chao, hermanos. Ya es muy tarde. Somos niños, queremos ver al maestro. Somos niños, queremos ver a Jesús. Somos niños, queremos ver al maestro. Somos niños, queremos ver a Jesús.
niños, vengan a mí y que ninguno de ustedes se lo impida. Y que sea la última vez que en asuntos como estos no sea yo quien decida. Ok, no lo subestimen, denle en el play y de ahora en adelante esto vale como ley. ¿Es que acaso no se dan cuenta que en el reino de los cielos cosa pura es lo que entra? Y si no son ellos, ¿quiénes serán? ¿Los terribles moralistas? No. De seguro si me conocieran, cuentas se dieran que ninguno de ellos está en mi lista. Hey, los que escriben con la mano y borran con el codo, de seguro no me los banco de ningún modo. Si quieren bailar y jugar, no los detengan, dejen que los niños hacia mí vengan. Somos niños, queremos ver al maestro. Dejen que vengan a Somos mí. niños, queremos ver a Jesús. Dejen que vengan a mí. Somos niños, queremos ver al maestro. Somos niños, queremos ver a Jesús. Porque de ellos es el reino de los cielos. Y si quieren bailar, pues bailemos. Y si quieren jugar, pues juguemos. No se lo impidáis. Con un canto de alabanza te hago sonreír, yeah, yeah. Siempre cantaré de ti. En la mañana yo te buscaré y por la noche yo te alabaré. Llenas mi corazón con ríos de amor. Me demuestras gran amor que me llena de emoción. Lo siento dentro de mi corazón. Tú me das fuerzas y me llevas alto. Yo no temeré y siempre triunfaré. Hey, con un canto de alabanza te hago sonreír, yeah, yeah. Siempre cantaré de ti. Con un canto de alabanza te hago sonreír, yeah, yeah. Siempre cantaré de ti. Por la mañana yo te buscaré y por la noche yo te alabaré. Llenas tú mi corazón con ríos de amor. Me demuestras gran amor que me llena de emoción. Lo siento dentro de mi corazón. Tú me das fuerzas y me llevas alto. Yo no temeré y siempre triunfaré. Hey, con un canto de alabanza te hago sonreír, yeah, yeah. Siempre cantaré de ti. Con un canto de alabanza te hago sonreír, yeah, yeah. Siempre cantaré de ti. Cantaré de tu gran amor, con un canto de alabanza de mi corazón. Seguro estaré y descansaré, de mi alma gritaré, tu amor es grande. Tú me das fuerzas y me llevas alto. Yo no temeré, siempre triunfaré. Con un canto de alabanza te hago sonreír, yeah, yeah. Siempre cantaré de ti. Con un canto de alabanza te hago sonreír, yeah, yeah. Siempre cantaré de ti. Con un canto de alabanza te hago sonreír, yeah, yeah. Siempre cantaré de ti. Con un canto de alabanza te hago sonreír, yeah, yeah. Siempre cantaré de ti. Historias de la Biblia. La entrada triunfal. Este es Jesús, el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Mientras Jesús estaba en la tierra, Él enseñó a todos acerca del amor de Dios y curó a las personas de sus enfermedades. Él hizo muchos milagros, como calmar tormentas. E incluso resucitó personas.
¡Wahoo! En esta época los judíos celebraban un festival llamado la Pascua, que celebraban desde los tiempos de Moisés, cuando Dios sacó a su gente de Egipto. Así que Jesús fue a Jerusalén a celebrarlo. Jesús y sus discípulos se detuvieron en un pueblo. Él les dijo a 2 de sus discípulos que se adelantaran. Ok. Y les dijo que entren al pueblo y que verían un burrito que nadie lo había montado nunca. Rock. Él les dijo que lo ataran y que lo trajeran a él. Si alguien pregunta qué están haciendo, él les dijo que respondieran. El Señor lo necesita y pronto lo devolverá. Ok, go ahead. Así que los discípulos hicieron lo que Jesús les dijo y le trajeron el burrito. Hace mucho tiempo, incluso antes de que Jesús naciera, Dios había dicho que el Salvador, el Rey de Israel, vendría a Israel de esta manera, y Jesús estaba haciendo justo lo que Dios le había dicho. La noticia de que Jesús estaba llegando a Jerusalén se propagó por toda la ciudad. Muchos habían escuchado acerca de las grandes cosas que él había hecho, así que cortaron hojas de palmeras y corrieron a verlo. Los fariseos y los líderes religiosos se dieron cuenta de que no había nada que pudiesen hacer para evitar que vieran a Jesús. Jesús entró a la ciudad de Jerusalén y las multitudes tiraban sus túnicas en el camino delante de él. Sus seguidores comenzaban a gritar y cantar mientras él caminaba, adorando a Dios por todos los maravillosos milagros que habían visto. Los fariseos estaban muy molestos y le dijeron a Jesús que detuviera a las personas para que dejaran de decir eso. Pero Jesús dijo, si ellos se callaran, hasta las piedras se pondrían a aclamar. Así que la gente siguió cantando, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. La ciudad entera de Jerusalén estaba escandalizada mientras él entraba preguntando, ¿quién es este? Y las multitudes respondían, este es Jesús. Y Jesús montó el burro por la calle de Jerusalén hasta el templo en una entrada triunfal, justo como Dios dijo que lo haría muchos años atrás. Tú eres mi luz y mi salvación. No temeré, pues tú conmigo estás. Eres mi Dios y no me soltarás. Solo tu amor echa fuera el temor. Aunque un ejército se junte contra mí, no temerá, mi corazón está confiado en ti. Cuando la oscuridad me quiera asustar, sé que tu mano de poder siempre me sostendrá. Tú me proteges y me defiendes, con tu espíritu mi corazón enciendes. Tú siempre me darás de tu protección, me esconderás en lo profundo de tu corazón. Tú eres mi luz y mi salvación. No temeré, pues tú conmigo estás. Eres mi Dios y no me soltarás. Solo tu amor echa fuera el temor. Busco tu rostro y anhelo tu presencia. Ahí todas mis dudas brillan por su ausencia. Cuando yo canto a ti, cuando yo clamo a ti, mis pasos tú diriges y yo quiero más de ti. Una cosa he buscado y esta es, que en la presencia de mi Dios yo siempre esté. Yo siempre esté. Tú eres mi luz y mi salvación. No temeré, pues tú conmigo estás. Eres mi Dios y no me soltarás. Solo tu amor echa fuera el temor.
familia IPA, ¿cómo están todos? Bueno, espero que todos estén muy felices, que todos estén muy bien, que todos estén muy contentos. Quiero mandar un saludo especialmente a los niños. Bueno, esta palabra es especialmente para los niños, igualmente, pero para cualquiera que desee tomarla también. Y bueno, espero que estén viendo esto. Así que bueno, me gustaría leer una palabra que se encuentra en el Salmo 115. Además también quisiera decir que todavía los extraño mucho a todos. Y realmente espero que todos estén muy bien y muy felices junto a sus familias. Y voy a leer una palabra que se encuentra en el Salmo 115 y habla acerca de que Dios merece nuestra alabanza. Bueno, eso dice en el título de mi Biblia, pero puede ser que en otras Biblias no aparezca. Pero habla básicamente acerca de eso. Dice: tú mereces alabanzas, Dios nuestro, y no nosotros. Tú mereces alabanzas por tu amor y tu fidelidad. Las otras naciones preguntan en son de burla: ¿qué pasó con su Dios? Pero tú estás en el cielo y haces lo que quieres. Haces todo lo que quieres, perdón. Los ídolos de esas naciones son objetos de oro y plata. Son hechura humana. ¿Y qué es lo que tienen? Una boca que no habla, y ojos que no ven, orejas que no oyen, y narices que no huelen, manos que no tocan y pies que no andan. Garganta tienen, pero no emiten ningún sonido. Iguales a esos ídolos son quienes los hacen y quienes confían en ellos. Israelitas, pongan su confianza en Dios. Él nos ayuda y nos protege. Sacerdotes, pongan su confianza en Dios. Él nos ayuda y nos protege. Y ustedes, que adoran a Dios, pongan en Él su confianza. Él nos ayuda y nos protege. Dios se acuerda de nosotros y nos llena de bendiciones. Bendice a los israelitas, bendice a los sacerdotes y bendice a quienes lo adoran. Son o no gente importante. Que Dios añada bendiciones sobre ustedes y sobre sus hijos. Que los bendiga Dios, creador del cielo y de la tierra. Los cielos son de Dios y a nosotros nos confió la tierra. Los muertos ya han bajado al mundo del silencio y no pueden alabar a Dios. Nos toca a nosotros alabarlo desde ahora y para siempre. Alabemos a nuestro Dios. Y bueno, esto habla principalmente de alabar a Dios. Pero también vamos a hablar acerca de cómo glorificar a Dios. Y bueno, básicamente nosotros sabemos que siempre en muchas partes de la Biblia, ¿verdad?, aparece esto de alabar a Dios, cantemos a Dios, porque esto es muy importante, pero pongámoslo así: Dios creó los cielos, la tierra, los peces, a tu perro, a todos los creó Dios, a nosotros nos creó Dios. Entonces, si Dios creó todo eso, ¿no creen que lo mínimo que podemos hacer es alabarlo y darle gracias por eso todos los días? Porque nosotros somos muy afortunados. Hay muchos niños que realmente están sufriendo y a pesar de eso están alabando a Dios. ¿Por qué? Porque Dios se merece la alabanza de todos. Porque Dios merece que todos siempre le estemos glorificando y que todos siempre le estemos agradeciendo. Porque a pesar de que tengas mucho o a pesar de que tengas poco, ya tienes la vida. Y en el caso de que le estés alabando es porque seguramente ya tienes a Dios. Y eso es lo más importante de todo. Y con eso siempre te vendrá. Así que bueno, ya sabemos con esto que alabar a Dios es sumamente importante, porque es básico, sumamente importante. Pero, ¿de qué otra forma podemos glorificar a Dios? ¿Solamente alabándolo? Pues no. Además de solamente alabar a Dios, que es muy importante, también podemos glorificarlo de otras formas. Podemos obedecerle a Dios, podemos ayudar a otros, porque para eso Dios también es glorificar su nombre. Por ejemplo, digamos que estamos buscando una forma de glorificar a Dios y decimos, pero ¿cómo puedo glorificar a Dios además de alabarlo? Si no le estaría cantando, entonces ¿qué más podría hacer? Nosotros, bueno, los niños que están viendo esto tienen que pensar en este momento: ¿cómo puedo glorificar a Dios? Y una de esas cosas es obedeciendo a mis padres. Así que una de las cosas, por ejemplo, más básicas que uno tiene que seguir como niño es el obedecer a sus padres. Y bueno, hasta grande uno tiene que obedecer a sus padres. Otra cosa que nosotros podemos hacer es el obedecer a nuestros hermanos, obedecer a nuestros profesores y principalmente el obedecer la palabra de Dios. Porque Dios nos manda a obedecer su palabra, y en su palabra dice que nosotros tenemos que obedecer a nuestros superiores, tenemos que obedecer a nuestros padres, tenemos que obedecer a pesar de que a veces las cosas no nos parezcan justas, a pesar de que a veces las cosas nos parezcan que no están siendo bien guiadas, por decirlo así, pero nosotros igualmente tenemos que obedecer a nuestros padres porque eso es lo que nos manda Dios. Por ejemplo, puede ser que tu hermano te diga que tienes que pelar papas y tú no quieres pelar papas porque sabes que a ti no te toca pelar papas. Entonces tú dices, oh no, es injusto que yo tenga que pelar papas porque a él le toca y a él le mandaron. ¿Por qué me manda a mí? Y tú no quieres pelar papas porque no te toca. Y es verdad, puede ser que no sea justo, puede ser que a ti no te toque pelar papas. Pero si tu hermano mayor te está diciendo que tienes que pelar papas, tú tienes que pensar en, ¿por qué mi hermano mayor me está diciendo que pelee papas? ¿Es injusto? Puede ser que sea injusto. Pero ¿qué me manda Dios al respecto de eso? ¿Que obedezca o que desobedezca? O que yo vea si es justo. Me manda que obedezca. Así que lo que tenemos que hacer nosotros es obedecer. Debo decir que esto es algo que a mí me costaba, por ejemplo,
cuando algo me parecía injusto, yo me acuerdo que siempre me quejaba y siempre decía como, no, porque esto es injusto y no es justo y no es justo. De hecho, mi papá siempre me molesta con eso, con el decir no es justo por todo. Entonces como que siempre buscando como la justicia así mayor. Pero bueno, pero en un momento uno se da cuenta que realmente lo más importante que nos manda Dios respecto a esto es obedecer. Porque al final, por ejemplo, tus padres siempre van a querer lo mejor para ti. Entonces, uno siempre tiene que estar obedeciéndolos, porque está mal el no obedecerlos y está mal el estar queriendo, ¿cómo decirlo? El estar queriendo argumentar todo. Así, y eso está mal porque uno tiene que siempre obedecer a pesar de que las cosas le parezcan o no le parezcan justas. Entonces, eso es lo que uno tiene que buscar. Y como niño, una de las principales cosas que uno tiene que hacer es el obedecer. Y principalmente a sus padres. ¿Y eso es hermano también? Entonces, a la próxima que tu hermano te diga si tienes que pelar papas, tienes que pelar esas papas, aunque no te parezca justo. Porque al final, eso no lo estás haciendo solamente para tu hermano, lo estás haciendo para Dios. Y si uno lo hace todo para Dios y lo hace de la mejor manera, entonces tiene que hacerlo de la mejor manera. Porque es para Dios. Imagínense que todo lo que están haciendo, lo hacen para Dios. Porque si lo hacen así, entonces Dios va a ponerse grande muy contentos de que estén haciendo todo esto bien. Así que, bueno, de que estén haciéndolo de la mejor manera posible. Porque eso es lo que uno tiene que hacerlo de la mejor manera posible si lo va a hacer para Dios. Entonces, bueno, básicamente eso es de lo que quería hablar. De hecho fue bastante cortito, pero es muy importante, porque es acerca de cómo podemos nosotros alabarlo y glorificarlo, no solamente con el cántico, que también es muy importante, sino también con obedecerlo, principalmente a Dios. Y Dios nos manda que obedezcamos no solo a Dios, sino a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros tíos, a nuestros profesores, porque tenemos mucho que aprender de ellos y ellos al final siempre buscan lo mejor para nosotros. Uno tiene que preocuparse si conoce a alguien que no busca lo mejor para ti, y ahí uno tiene que hablar con sus padres, por ejemplo en el caso de que es niño. Pero si es alguien que busca lo mejor para ti y te ama, entonces Dios te puso ahí por una razón, porque Dios también te ama y quiere que aprendas ahí. Entonces bueno, lo que tiene que hacer es obedecer. Así que bueno, y esa es una forma muy importante de glorificar a Dios. Así que bueno, esa es la palabra que quería dar el día de hoy. Como ya dije, fue bastante cortita, pero espero que haya sido de mucha bendición y que haya servido mucho. Así que, bueno, les mando muchos cariños a todos y espero que todos estén muy bien. ¡Chao! Todavía muchas cosas pueden pasar en mi vida que recién comienza, pero ese
se envanece, todo lo sufre. El amor de Dios todo lo cree, todo lo espera y lo soporta. No se goza con la injusticia, pero se alegra con la verdad. Si no tengo amor, si no tengo amor, si tienes amor en la vida, es más especial tu mirada. Quiero ver tu amor cada día. Si no tengo amor, no soy nada. Hola mis hermanos, hola mis pastores. Espero que estén bien, que estén junto a su familia en sus casas. Y vamos a hacer una oración. Dios amado, te pido que protejas a mi familia, a todos los hermanos de la iglesia, que estés con ellos, que les des comida a todo el mundo, a mi familia. En el nombre de Jesús te pido que nos cubras con tu preciosa sangre y que no nos pase nada. Te pido que guardes cada pensamiento malo, que lo saques de cualquiera que tenga esos pensamientos, y te pido que nos perdones en el nombre de Jesús. Y te damos las gracias por un día más de vida, por darnos alimentos y poder estar con nuestras familias. En el nombre de Jesús, amén. ¡Chao! All your ways are good, all your ways are sure. I will trust in you alone, higher than my sight, high above my life. I will trust in you alone. Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. When you move, I'll move. I will follow you. Who you love, I'll love. How you serve, I'll serve. This life I lose, I will follow you. Yeah, I will follow you. Yeah. Light into the world, light into my life. I will live for you alone. You're the one I seek, knowing I will find all I need in you alone, in you alone. Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. When you move, I'll move. I will follow you. Who you love, I love. How you serve, I serve. This life I lose, I will follow you. Yeah, I will follow you. Yeah. In you there's life everlasting. In you there's freedom for my soul. In you there's joy unending joy. And I will follow. Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. When you move, I'll move. I will follow. Who you love, I'll love. How you serve, I'll serve. If this life I lose, I will follow. Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. When you move, I'll move. I will follow you. Who you love, I'll love. How you serve, I'll serve. This life I lose, I will follow you. Yeah, I will follow you. Yeah, I will follow
contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil. Al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande, cuán grande, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Dios de Abraham, de Isaac, de Israel. Ven y establece hoy tu potestad.
vamos a ofrecer sacrificio a tu altar. Purifícanos con tu fuego, Señor. Santo Dios, tú eres santo Dios, exaltado seas. Venimos a adorar tu nombre, Dios. Tú eres santo Dios, exaltado serás. Nos rendiremos a tu voluntad, oh Señor Dios de Abraham. Eres Dios de Abraham, de Isaac, de Israel. Ven y establece hoy tu potestad. No hay nadie como tú. Ven, llena este lugar, exaltado en alabanza. Ven y establece hoy tu potestad. Tú eres Dios, tú eres santo Dios, exaltado serás. Venimos a adorar tu nombre, Dios. Ven, Señor, tú eres santo Dios, exaltado serás. Nos rendiremos a tu voluntad, oh Señor Dios de Abraham. Solo tú eres Señor, solo tú eres mi Dios, y por siempre reinarás, por siempre Dios, siempre Dios. Solo tú eres Señor, solo tú eres mi Dios, y por siempre reinarás, por siempre Dios. Tú eres santo Dios, exaltado serás. Venimos a adorar tu nombre, Dios. Tu nombre, tú eres santo Dios, exaltado serás. Nos rendiremos a tu voluntad, oh Señor. Tú eres santo Dios, exaltado serás. Venimos a adorar tu nombre, Dios. Tu nombre, tú eres santo Dios, exaltado serás. Nos rendiremos a tu voluntad, oh Señor Dios de Abraham, oh Señor Dios de Abraham, oh Señor Dios de Abraham. Amén. Vamos a orar, vamos a tener este tiempo de oración, el uno por el otro, como lo dice la Escritura y como tenemos por costumbre dentro de la iglesia.
Quiero saludar a nuestros hermanos en casa, quiero saludarle a cada uno y bendecir la vida de ustedes ahí en sus hogares. Le pedimos al Señor que sea ayudándonos en todas las áreas. Cada uno conoce su necesidad y el Señor también ha estado atento a cada uno de ellos. Pero en esta mañana vamos a orar por Dania, nuestra pequeña, ahí que ha estado delicadita de salud, que el Señor sea guardando y que salga todo bien ahí junto a los papitos, que el Señor los bendiga. También a Raúl Garay, papá de nuestra hermana Marita, damos tantas gracias al Señor por lo misericordioso que ha sido con él y por tenerlo de vuelta acá en Chiloé, en Castro, pero también ahora le pedimos que todo sea para bien, que él pueda tener una pronta mejoría y que él empiece ya a retomar sus quehaceres. Bendecir la vida de la familia de Marita, sus padres, su familia cercana, todos. Ahí Marita sea bendecida bajo los cuidados del Señor, así también mi hermano José y todo su alrededor. Amén. Vamos a estar orando por Diego Solís, hijo de mi hermana Gloria, mi hermano Eduardo, ahí en Ancú. Vamos a estar orando por él para que el Señor siga haciendo una obra. Él ha estado bastante mejor y confiando que el Señor está obrando. Amén. Vamos a estar orando por nuestros niños, vamos a estar orando por los matrimonios, por este trabajo que se está haciendo junto de ellos. También vamos a estar orando por mi hermano Sergio, por la vista, está siendo afectado, así que vamos a orar. La iglesia se coloca en pies, la iglesia se coloca en la brecha, intercediendo por aquellos que necesitan. Bendecimos cada familia, bendecimos cada matrimonio, bendecimos cada hogar. Amén, en el nombre de Jesús. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias porque podemos orar delante de tu presencia sabiendo que tú escuchas. Tienes promesas, Señor. Cada día hay una promesa para tomarnos de ella. También tenemos, Señor, mandamientos, Señor, que si obedecemos tu palabra, podemos pedir todo lo que tenemos ahí, que tú nos ayudarías, Señor. Padre amado, conforme a ello yo pido en esta mañana en favor, Señor, de mis hermanos, en favor de aquellos que están enfermos, en favor, Señor, de aquellos que están en necesidad, en favor de los hogares, en favor, Señor, de los matrimonios, en favor, Señor, de aquellos que sufren, en favor, Señor, de aquellos que están padeciendo dolencia. Te pedimos, Señor, que en el nombre de Jesús tú seas tomando el control de todas las cosas y ayudándonos, Señor. Señor, amado Dios, te pedimos que tú seas glorificándote en todas las áreas, Señor, en todo lo que tú conoces. Y cada día, Señor, cuando hay clamor delante de tu presencia, aquel clamor que ha hecho mi hermano, aquel clamor, Señor, que ha hecho mi hermana, Señor, en favor de otro, te pedimos, Señor, que tú seas escuchándolo, Señor. Gracias te damos, porque tú siempre nos escuchas, porque tú siempre nos respondes y porque tú siempre estás con un oído atento, Señor, a nuestras vidas. Gracias te damos. Bendecimos la casa pastoral, bendecimos, Señor, cada familia y lo dejamos todo delante de tu altar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor bendiga a mis hermanos. Amén. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel.
amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Te bendeciré en la tierra de plenitud, donde fluye la bendición. Te bendeciré. Te bendeciré en la tierra de sequedad, aun en medio de tempestad. Te bendeciré. Cada bendición que has dado, yo te alabaré. Y aunque abundar en las tinieblas, aún yo cantaré. Que te bendeciré, mi Señor, te bendeciré. Te bendeciré, mi Señor, tu nombre yo bendeciré. Bendeciré cuando el sol brille sobre mí y las cosas se encuentren bien. Te bendeciré. Te bendeciré si al seguirte haya que sufrir y me cueste ofrecerme así. Te bendeciré. Cada bendición que has dado, yo te alabaré. Y aunque abundar en las tinieblas, aún yo cantaré. Que te bendeciré, mi Señor, te bendeciré. Te bendeciré, mi
quitas y tú das, por siempre cantaré, yo te bendeciré. Tú quitas y tú das, tú quitas y tú das, por siempre cantaré, yo te bendeciré. El Señor les bendiga. Les invito a abrir sus Biblias en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, del versículo 1 al 27. Hechos, capítulo 10. Damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedro y Cornelio. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberlo contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo un gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de los 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz delante: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le vino el Espíritu, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, y les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando,
habiendo convocado a los parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Amén. Esta es la palabra del Señor. Señor, te ruego que bendigas a cada hermano, Señor. Esta es tu palabra. Te pido que a través de tu palabra tú nos des ánimo, nos fortalezcas, Señor, espiritualmente. Planta esta palabra en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener temor delante de ti, Señor. A ser obedientes a tu palabra, a ser sensibles a escuchar tu voz, Señor. Hemos creído en ti. Tú eres nuestro Dios. Queremos obedecer tus enseñanzas. Queremos obedecer lo que tú mandas, Señor. Bendícenos, Señor. Toma mi vida, Señor, para ser motivo de bendición para cada persona que escuche esta palabra. Bendice cada hogar representado, cada hogar que sea abierto a recibir tu palabra, sea la bendición tuya sobre ellos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor les bendiga. Esta es la palabra que el Señor nos ha dado para este día. Está tratando aquí de Cornelio, un centurión del ejército romano. Un centurión es un militar que está al mando de unas 100 personas. Este vivía en Cesarea. Era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Era adorador del único Dios verdadero. Trataba a los judíos con bondad y generosidad. Cuando se dice que era un temeroso de Dios, es un hombre que teme a Dios, pero también en el proceso de conversión hacia el judaísmo está el ser prosélito, que cuando está a punto ya de ser circuncidado e integrarse a la fe judía, pero antes de ese paso están los temerosos de Dios, que se están preparando, están escuchando la Torá, están escuchando la palabra del Señor. Esos son temerosos de Dios, luego prosélito y luego ya son judíos después de haberse circuncidado. Cornelio estaba en una relación muy especial con los judíos, estaba aprendiendo la escritura y en esto está poniendo en práctica lo que es la oración y el ayuno cuando un ángel se le presenta. Vamos a seguir hablando sobre Cornelio porque esto tiene mucho que ver con nosotros, tiene que ver con la buena voluntad de Dios de extender su reino, su palabra hasta lo último de la tierra. Entonces, un ángel se le apareció y después que el ángel se le apareció, envió a Jope a buscar a Simón Pedro, quien vino a él con el mensaje que los pecados eran perdonados a través de la fe en el Mesías, crucificado y resucitado. Cornelio abrazó la fe cristiana, la fe en Jesucristo, y su conversión marcó el comienzo de la actividad misionera entre los gentiles. También esta palabra del Señor aquí ambientada en la vida del centurión Cornelio marca un precedente para que los gentiles reciban el Espíritu Santo. Por primera vez se da el caso que el Espíritu Santo se derrama sobre los gentiles. Y a partir de ahí también ya no queda ninguna duda que la salvación de Dios es igualmente para los judíos como para los gentiles. Por cuanto la voluntad de Jesús fue que vayáramos, que fuéramos y predicáramos el Evangelio a toda criatura. Y que todas las naciones serían benditas en la simiente de Abraham. Esa era la voluntad de Dios. Por tanto, a partir de ese punto, de ese encuentro de Cornelio con Jesucristo, el Evangelio se empieza a expandir hacia otras naciones, hacia los gentiles. Sobre esto vamos a ir hablando con la ayuda del Señor. Tenemos aquí entonces Cornelio, es un hombre de buen testimonio. Como les decía anteriormente, está preparándose para el judaísmo, pero aquí se encuentra con el Mesías, con Jesucristo el Señor. Muchos judíos habían creído en el Señor y se habían convertido al Señor Jesucristo. Otros no, sobre todo los más radicales eran enemigos encarnizados de la fe cristiana, pero en este caso Cornelio tiene un encuentro con el Mesías. Viene un ángel del cielo, habla con él y le dice que necesita hablar con Pedro. Pedro era
una de las tres autoridades que tenía la iglesia en Jerusalén. La iglesia en Jerusalén tenía tres pastores, por así decirlo, que eran los apóstoles Pedro, Juan y Santiago. Ellos tres gobernaban la mega iglesia, la iglesia muy grande, llena del Espíritu Santo allí en Jerusalén. Miles de personas se habían convertido de verdad. Habían dejado todos sus pecados, habían dejado sus malos hábitos, sus malas costumbres y se habían hecho cristianos. Algunos habían dejado incluso su religión, que era centrada más en prácticas legalistas, y se habían convertido al Mesías, a Jesucristo el Señor. Era una iglesia poderosa allí en Jerusalén, la iglesia primera que nace ahí, y luego se expande a todo el pueblo gentil. Cornelio se convirtió a Jesús, es un hombre de buen testimonio, es un militar, es un hombre de buen testimonio, es un hombre que ora y que ayuna. También es necesario que nosotros también seamos personas de buen testimonio. A través del testimonio cristiano podemos glorificar a Dios con nuestros hechos. Estamos llamados a hacer obras para la gloria de Dios, pero también a tener un testimonio eficaz. Vivir como cristianos, vivir como personas que han creído en la palabra del Dios Todopoderoso. Entonces Cornelio tiene buen testimonio. Ora, ayuna. Es necesario que nosotros hagamos lo mismo. Debemos orar, buscar el rostro del Señor. También es necesario que echemos mano también a las prácticas de disciplina espiritual como el ayuno y otras más. Da limosna, era una persona generosa también Cornelio. Es necesario que cada cristiano también esté pendiente de las necesidades del prójimo. Daba limosna y tiene temor a Dios. El temor a Dios es algo importante, temblar delante de la presencia del Señor. Reconocer que Dios es grande y que es tan poderoso que pudiera matarnos si quisiera, pero nosotros debemos guardar respeto reverente delante del Señor. Eso es temor a Dios, amar a Dios con todo el corazón y tener temor a Dios. Cornelio tiene la visita de un ángel. Antes he hablado de los ángeles, que son seres espirituales que actúan en beneficio de los seres humanos porque Dios les destinó, Dios les dio una misión de ser seres ministradores, personas que ayudan. Cuando usted está en dificultades, clame a Dios, Señor, ayúdame, y Dios enviará ángeles. No le estoy diciendo que le pida ayuda a los ángeles, no es necesario decirle a los ángeles, ayúdanos, es necesario pedirle a Dios ayuda. Señor, ayúdame, tú eres mi Dios, fortalécenos, y el Señor va a tomar recursos sobrenaturales para ayudarles. Entre esos recursos a veces va a mandar ángeles que le guarden. Entonces aquí tenemos un ángel que viene a la casa de Cornelio y le visita y le da una palabra también, una palabra de una orden de parte de Dios. Le dice, ve donde Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, ahí le da la orden específica. Entonces ahí tiene una visita de un ángel. Cornelio vio claramente en una visión, dice la escritura aquí, como a la hora 9 del día, de un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Todo lo que usted hace para la gloria del Señor no es nada en vano. Todo lo que usted hace para la gloria de Dios no es nada en vano. Dios tiene memoria de aquellas cosas que usted ha hecho para la gloria del Señor. No haga nada por sí mismo, no haga nada por engrandecerse a sí mismo, haga todo para la gloria del Señor. El reconocimiento verdadero viene de parte de Dios. No necesitamos reconocimiento de los hombres, necesitamos ser reconocidos delante del Señor, delante de los ángeles, delante de la presencia misma del Dios Todopoderoso, como verdaderos cristianos que aman y glorifican a Dios. Le dice, tiene una visita de un ángel y le dice que sus obras son agradables delante del Señor y sus oraciones son escuchadas. Sepa siempre, hermano, que Dios siempre escucha nuestra oración. Ninguna oración que usted haga va a ser ignorada por Dios. Dios le ama, Dios quiere guardarle, sustentarle, por tanto, está presto a escuchar el clamor de usted.
ore, ponga en práctica lo que es la oración. Es necesario orar delante del trono de Dios. Dios le va a escuchar, eso es seguro. A Cornelio se le dice, aún siendo todavía gentil, aún siendo una persona que no se había convertido a Jesús, le dice, tus obras son agradables delante de Dios y tus oraciones son escuchadas delante del trono de Dios. Más bien usted, hermano, que está orando, está clamando, usted que es madre, que está clamando por su hijo, Dios está escuchando esa oración. Usted que es padre, está clamando por su hijo, por sus padres, Dios escucha esa oración y sus oraciones son escuchadas. No hay absolutamente ninguna duda de que Dios no nos escuche. Dios está escuchando su clamor ahora mismo. Dios le ordena al militar Cornelio, Dios le ordena enviar a buscar a Simón Pedro. Y le dice, envía pues ahora hombres a Jope, le dice el ángel, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Aquí Dios estaba tratando a Pedro. Él estaba en casa de Simón el curtidor. Para un judío en esos años o en todo tiempo es algo inmundo el trabajo de curtiembre. Es un trabajo inmundo, pero sin embargo Pedro, siendo judío y todo, estaba allí viviendo en la casa de Simón el curtidor. Entonces el ángel le dice, ve, y este Pedro vive allí en la casa de Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que asistían. Luego aquí tenemos a Pedro orando allí en la casa de Simón el curtidor, está orando allí en la azotea, en la parte alta de la casa, fue a orar, está orando ahí. Cada cristiano tiene que ser una persona de oración. Dios insiste siempre en la oración hasta el final. Cuando estemos esperando el último tiempo, el Señor dice, velad y orad para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Es necesario orar, buscar la presencia del Señor en todo tiempo. Incluso mientras caminamos, podemos ir en nuestra mente clamando al Señor, orando. Es necesario orar en todo tiempo. Pedro estaba orando allí en la azotea y ella orando, buscando a Dios en una relación muy íntima con el Señor. Tuvo una experiencia algo extraña que se llama éxtasis, en que en algún momento alguien pasa a un estado de espiritualidad que se llama éxtasis. Es algo así como estar soñando despierto, como estar viendo algo que no está visible al ojo humano, es algo ver sobrenatural. En ese estado de éxtasis vio Pedro que venía como una especie de sábana y ahí vio varias figuras de animales y escucha la voz de Dios que le dice, ve y come. Con todo esto Dios le estaba diciendo algo muy especial a Pedro en esta visión. En esta visión Dios le muestra que lo que Dios ha limpiado nadie puede llamarlo inmundo. Le estaba hablando de que los gentiles estaban dispuestos ya para ser lavados en la sangre de Cristo y que ahora se abría la pared intermedia para recibir también a los gentiles dentro del mover de la salvación, porque el Señor Jesucristo venía también a salvar a los gentiles. Entonces ahora Pedro estaba siendo enviado a la casa de Cornelio. Es el primer movimiento que comienza dentro de los que no son judíos, o es decir, gentiles. Entonces Dios le muestra allí esa visión a Pedro de lo que ha limpiado no se puede llamar inmundo. Así también nosotros recordemos esto que Dios dice, si el Señor nos salvó, nos limpió, ¿por qué nosotros podríamos mirar con desprecio a otra persona? No, nunca mires como algo inmundo a alguien que Dios ha limpiado con la sangre de Jesucristo. Hemos sido comprados a precio de sangre. Y el Espíritu Santo le ordenó a Pedro a ir a la casa de Cornelio. Entonces le dice, ve allá con estas personas que te están buscando. Versículo 24. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos a Jope. Amén.
Y entraron en Cesarea y Cornelio les estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Entonces el Espíritu Santo le ordenó a Pedro: ven con esta gente, ven con esto que ustedes están buscando, porque yo les he enviado. Ahora, cuando llegan a la casa de Cornelio, allí en Cesarea, Cornelio le dice: ahora todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Cornelio estaba totalmente dispuesto para escuchar y obedecer la palabra del Señor. Tenía hambre de Dios, de escuchar el Evangelio, de escuchar esto que Pedro, el pescador, tenía que decirle a él, un oficial del ejército romano. Estaba con hambre de Dios para escuchar al humilde pescador Simón Pedro. Entonces Cornelio le dice: ahora todos vosotros aquí en la presencia de Dios estamos dispuestos para oír todo lo que Dios te ha mandado. Eso es el versículo 24. Entonces Pedro empieza a decirle al otro, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro se levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Entonces Pedro aquí, después de las salutaciones, después de decirle a Cornelio que se levante, que no tiene por qué adorar. Esto es muy importante. Solamente a Dios adoramos. No adoramos ni a los ángeles ni a personas que están en preeminencia, en poder. De ninguna manera. Solamente nos arrodillamos delante del Dios Todopoderoso, porque así lo ha establecido Dios. Y aquí Pedro empieza a predicar luego el sermón. Ahí en el versículo 34 en adelante. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Después de saludar y ver esta familia con hambre de Dios, que quiere escuchar toda la casa de Cornelio, él dice: ahora entiendo con claridad que Dios no hace acepción de personas. Gracias al Señor nosotros sabemos que Dios no hace acepción de personas. Dios está presto a escuchar a cualquiera persona que clame delante de la presencia del Señor. El Señor no hace acepción de personas. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Dios envía mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Jesucristo es el Señor de todos. No se olviden nunca de eso. Es posible que hayan personas que nunca van a querer doblar su rodilla delante del Señor. Pero dice la Escritura que delante de Cristo se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Verdaderamente eso, es necesario recibir a Cristo como Señor y Salvador, pero en algún momento personas que se han resistido siempre a Dios van a estar arrepentidos por no haberse rendido enteramente al Señor en este tiempo de gracia. Espere encontrarse con Cristo. En el momento en que tenga la oportunidad, dígale: Señor, aquí está mi vida, me entrego a ti. Estaba diciendo Pedro, sino que Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos, incluso de aquellos que no creen. Está por sobre todo poder, está por sobre todo poder de lo visible y de lo invisible. Está por el poder de las tinieblas, está por sobre el poder de la muerte, está por sobre el poder de sus enemigos. Cristo es el Señor, es la cabeza de toda la creación, es la cabeza de todo lo que existe, es el jefe soberano de todo lo que hay desde el cielo hacia la tierra y desde toda la creación. El Señor Jesucristo es el Señor de todos. Le dice Pedro: vosotros sabéis lo que se divulgó
por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan el Bautista, como Dios ungió con el Espíritu Santo con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El Señor está sanando ahora mismo. Quiere sanar cada persona que está oprimido por el poder de Satanás. Cada persona que está oprimido por una enfermedad, en el nombre de Jesús de Nazaret sean sanados. Hay poder en la palabra del Dios vivo. Jesucristo es el Señor. Quiere sanar, quiere restaurar, quiere dar consuelo al corazón afligido. Entonces, y nosotros somos testigos, dice, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, dice el apóstol Pedro, y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Es muy importante ser testigo de los hechos gloriosos del Señor Todopoderoso. Cada uno de nosotros somos testigos de algo que Dios ha hecho en nuestras vidas, o somos testigos de algo que Dios ha hecho en otra persona. Por tanto, lo que decimos es aquello que hemos visto y oído, y de eso testificamos. Pedro decía, y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Aquí tenemos el sermón que está predicando Pedro. Dice que Jesús, desde los días de Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu Santo, hizo milagros, hizo sanidades, sanó a los quebrantados de corazón, sanó a aquellos que estaban enfermos, que no tenían ninguna esperanza, les dio esperanza. Aquellos que habían perdido la fe, les devolvió la fe. Hizo tantas cosas el Señor. Ahora mismo está haciendo mucho de esto en cada corazón que ya ha perdido la fe, que ya ha perdido la esperanza. Jesucristo es el Señor, le levanta a usted, le fortalece. Entonces, luego dice que lo llevaron al Calvario, que murió en la cruz y allí, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Eso le está diciendo a esta gente gentil allí en la casa de Cornelio. Hizo que se manifestase. Entonces, a este levantó Dios, al tercer día hizo que se manifestase. No todo al pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, dice Pedro, que comimos y bebimos con Él, después que resucitó de entre los muertos. Es tan preciosa esa historia cuando vemos ahí Tomás, que había estado dudando de que Jesús había resucitado, cuando el Señor le dijo, ven Tomás, ve mis manos y mis pies, coloca tu dedo en la llaga de mi costado. Cosas maravillosas. En algún momento ahí en la playa le dicen, tienen algo que le estaba preparando ahí unos peces. Entonces el Señor resucitó, vivió, estuvo 40 días con los discípulos. Ellos, los discípulos, los apóstoles de aquellos días son testigos presenciales de la gloria de Dios, testigos de la resurrección de Cristo. Entonces, mientras hablaba Pedro, mientras le estaba diciendo y testificásemos, y nos mandó, dice Pedro 42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificáramos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas del Antiguo Testamento, todos los profetas que todos los que creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, que también
sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Fíjese acá, no estaba dando un sermón del Espíritu Santo Pedro, estaba hablando de Jesús, lo que Jesús padeció en la cruz, cómo al tercer día resucitó de entre los muertos, cómo estuvo ahí 40 días comiendo con ellos, viviendo, dando testimonio de la vida, de la muerte y resurrección de Cristo cuando viene el Espíritu Santo sobre los creyentes. No estaba predicando un sermón del bautismo en el Espíritu Santo, pero mientras hablaba, el Espíritu Santo confirmó el mensaje cayendo sobre Cornelio, sobre su esposa, sobre sus hijos, sobre los parientes, sobre los vecinos que se habían reunido en aquella casa y fueron llenos del Espíritu Santo. Mientras Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Y los fieles judíos de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene para todos. El apóstol Pedro en Pentecostés se levanta y dice, porque le dice el Espíritu Santo ha venido y ustedes lo pueden recibir. Porque para ustedes es la promesa, para vuestros hijos, para todos aquellos que están lejos, para todos cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Entonces los gentiles estaban atónitos esta vez cuando viene este mismo Espíritu que se había recibido en Pentecostés, ahora viene sobre los gentiles. Y se derramase el don del Espíritu Santo porque los que oían, pudieron ver netamente porque los que oían y veían estas cosas, oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? Porque también como nosotros, y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase con ellos algunos días. Qué maravilloso esto que ocurre en esta familia que eran gentiles, no eran judíos. Vino el Espíritu Santo con las mismas señales que había venido antes el día de Pentecostés allí en Jerusalén. Empezaron a hablar en lenguas, empezaron a glorificar a Dios de una manera extraordinaria. Esto indica que el Espíritu Santo no solamente se derramó en Pentecostés, sino también se derramó en la casa de Cornelio, se derramó también en Samaria, se derramó en Éfeso, se derramó también en la experiencia de Saulo de Tarso allí en Damasco. Entonces el Señor Dios eterno ha derramado el Espíritu Santo sobre toda carne como lo profetizó el profeta Joel. Así que es necesario nosotros estar abiertos a recibir la palabra de Dios, a creerle, a ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá a nosotros y nos va a impulsar hacia la verdad, nos va a impulsar hacia el amor a Cristo. Es necesario en esta última jornada ser llenos del Espíritu Santo. Es necesario en medio de las dificultades estar llenos del Espíritu Santo. Es necesario mientras le predicamos a nuestra familia estar llenos del Espíritu Santo. Es necesario la obra poderosa del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. No es necesario hablar del Espíritu, es necesario hablar de Cristo el Señor. Es necesario hablar de su salvación, es necesario hablar de su muerte en la cruz, de su resurrección y que vive, que es poderoso para enviar el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Es una cuestión de fe, un asunto de creerle a Dios lo que Él dijo y esperar en sus promesas y tener hambre de Cristo, hambre de Dios, hambre del Espíritu Santo. Así que vamos a pedir que el Señor sea colocando esa intensidad, ese deseo en el corazón de cada uno de nosotros de ser lleno del Espíritu Santo. Soberano Dios, tú eres nuestro Padre. Señor,
hay varias personas escuchando ahí en los hogares diferentes. Tú conoces sus vidas, tú conoces, Señor, la situación que ellos están viviendo. Te ruego que te manifiestes como su sanador. Te ruego que te manifiestes como el Salvador, Señor, salvando esas almas que están perdidas sin ti, Señor. Necesitamos ardientemente tu presencia en nuestros corazones. Bendice la vida, sean tocados por ti. En el nombre de Jesús, tu presencia, Señor, tocando los corazones, Dios Santo, limpiando los pecados, Señor, de cada uno de nosotros y llenándolos con tu Espíritu Santo, Dios. Necesitamos de ti. Derrama abundantemente como en la casa de Cornelio, como allí en Samaria, Señor, también como en Éfeso y como en Pentecostés. Derrama otro Pentecostés en los hogares, Señor, en el nombre de Jesús. Aquellos que creen a tu palabra sean tocados, aquellos que son pequeños sean llenos de tu Espíritu Santo para que los libres del mal. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, a los sacerdotes de la casa, Señor, a los padres, a los esposos, sean tocados, sean llenos de tu Espíritu Santo, Dios. Bendícenos con tu presencia y bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Al Señor sea toda la gloria por siempre. Amén. Espíritu Santo, ven, Santo Espíritu, ven, toca nuestros corazones, transfórmalos con tu poder. Ven, Espíritu Santo, ven, Santo Espíritu, ven, toca nuestros corazones, transfórmalos con tu poder. Quiero descubrir la verdad y no vivir más en la oscuridad. Quiero descubrir la verdad, ser luz que nunca deje de brillar. Quiero descubrir la verdad, libre como un águila volar. Quiero descubrir la verdad y caminar sin miedo hasta el final. Ven, Espíritu Santo, ven, Santo Espíritu, ven, toca nuestros corazones, transfórmalos con tu poder. Quiero descubrir la verdad y no vivir más en la oscuridad. Quiero descubrir
Amén. Bien, hermanos, agradecemos al Señor por la palabra del Señor. Agradecemos por la vida de aquellos hombres que nos antecedieron en el Evangelio, aquellos que creyeron primero que nosotros. Dice la Biblia que estos son una gran nube de testigos que están delante del trono de Dios. Y de alguna manera ellos vivieron una vida muy intensa con Dios, una vida maravillosa. Aquí tenemos un centurión romano, un oficial del ejército romano que se llama Cornelio, el cual él y toda su casa se abrió para que venga la salvación a ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Así que por tanto usted abra de par en par las puertas de su corazón y las puertas de su hogar para que el Espíritu Santo se derrame abundantemente cuando usted se ha rendido totalmente a Cristo. Cuando usted ha pedido perdón por sus pecados, es candidato para recibir la plenitud de Dios, la plenitud del Espíritu Santo en su vida. Ahora vamos a orar y nos vamos a quedar con esta palabra durante la semana. Nos vamos a quedar con cada una de estas expresiones de lo que dice Dios, lo que dice el Señor. Así que cerramos nuestros ojos y pedimos al Señor la bendición. Señor, te ruego que sea guardado cada hogar, sea colocado bajo la cobertura tuya, bajo el poder de la sangre de Cristo, Señor. Así como en Egipto, Señor, se yace con la sangre de los corderos. Allí, Señor, cada habitación, cada hogar de aquellos que creían en ti. Ahora te ruego que por la sangre de Cristo sean cubiertos también los hogares. Las vidas de nuestros hermanos sean lavadas en la sangre de Cristo. Señor, te ruego que guardes, Señor, nuestros niños, que guardes, Señor, los hogares, los matrimonios sean guardados en ti, bendecidos en tu nombre. Te ruego, Señor, que cada uno de nosotros que, Señor, somos sacerdotes del hogar, ministros tuyos, Señor, ahí en el hogar como padres, Señor, danos autoridad moral para aconsejar a nuestros hijos. Danos, Señor, tu presencia, tu Espíritu, para ministrar a nuestros hijos, nuestras hijas, nuestra familia. Señor, bendícenos, Señor. Bendice cada hogar que se ha abierto para escuchar tu palabra. Bendice, Señor, las vidas de nuestros hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor le bendiga, hermanos, y todo sea para la gloria del Señor. Amén.